Hola amigos y hermanos, una vez más con ustedes para proseguir con nuestro recorrido a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, con nuestro tema, Esto creemos. En nuestra pasada reflexión descubrimos las siguientes verdades. Primero, dice la Biblia que todos los seres humanos son pecadores por naturaleza. No hay que enseñarnos a pecar. Pecamos porque somos pecadores. Segundo, el pecado nos ha separado de Dios. La Biblia llama a ese estado, a esa condición, muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente al estar separados de Dios, que es la vida. Tercero, ningún ser humano puede hacer nada por sí mismo para resolver su situación delante de Dios, porque Dios no declara libre de culpa a nadie por cumplir la ley y porque nadie, excepto Cristo, cumplió la ley, ni la puede cumplir, ni siquiera Moisés. Como dije en mi reflexión anterior, si la salvación dependiera del esfuerzo de cada uno, estaríamos perdidos y sin esperanza. La buena noticia es que Dios mismo se encargó de la solución del problema, a pesar de que somos nosotros los que provocamos el conflicto, no Él. ¿Cómo lo hizo? Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías capítulo 53, verso 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él, es decir, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, un inocente animal cargaba con la culpa de su dueño al ser sacrificado y quemado, Cristo cargó con tu pecado, con el mío y con el de toda la humanidad, a pesar de que nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Murió como el peor de los malhechores de su tiempo, en la vergonzosa cruz. ¿Por qué Dios hizo eso con su Hijo? Leamos lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la manera como Dios nos dijo hasta dónde nos ama. Leamos también lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5 verso 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que Dios es amor. Tú y yo somos criaturas, somos sus criaturas, hechas a su imagen y semejanza. Salimos de sus manos y nos apartamos de Él sin ninguna justificación. Su amor por ti y por mí le impide abandonarnos a nuestra suerte. Él sabe que sin Él estamos perdidos, por más esfuerzos que hagamos para salvarnos. Cuando Jesús vino a este mundo con el propósito de rescatarnos, fue Dios hecho hombre. El creador del universo y de todo lo que existe, se rebajó la condición de hombre. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Mateo capítulo 1 verso 23. No hay forma de medir la dimensión del amor de Dios. Rechazar ese amor es el mayor de todos los pecados. Cristo ofreció el único y definitivo sacrificio que Dios acepta para el perdón de los pecados. Leamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso está en la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 14.
En el Antiguo Testamento, Dios ofrecía salvación a crédito hasta que su Hijo hiciera efectivo el pago con su muerte en la cruz. El pago por tus pecados se hizo por adelantado hace más de 2000 años, cuando Cristo murió en tu lugar. El camino hacia Dios está hecho. El pago por tus pecados ha sido realizado. No tienes que labrar tú mismo tu salvación. Cristo lo hizo por ti. Solo tienes que venir a Él arrepentido, dispuesto a abandonar el pecado y haciendo de Él tu Salvador, dispuesto a seguirle. La Biblia dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. En capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos. Dice también: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, según Hechos 16:31. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús te dice hoy: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa invitación está en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Te animo a que le hagas la invitación a entrar en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y déjalo entrar a tomar la rienda de tu vida. Si rechazamos a Cristo y seguimos viviendo conforme a los deseos de nuestro corazón, las consecuencias serán terribles. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Dice: el que cree en el Hijo, es decir, en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 36. También dice: si no se vuelven a Dios, perecerán, según Lucas capítulo 3, verso 13. Tome su decisión antes que sea demasiado tarde. Échele mano a la vida eterna ahora. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.